Muy bien, buenos días. Vamos a continuar vamos a hacer un repaso de las regiones del cuello. Habíamos hablado que el cuello presenta la región anterior, la región lateral, la región posterior y esta región que es la región del esternocleidomastoideo. Vamos a hablar sobre el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo es un músculo plano, generalmente se encuentra en la parte lateral del cuello y va a estar conformado por dos cabezas. Estas cabezas se conocen como esternal y clavicular. El esternocleidomastoideo tiene su origen o su inserción superior en la cara lateral de un proceso que sería el proceso mastoides y la mitad lateral de la línea nucal superior. En relación a su inserción, que va a ser inferior o lateral, sabemos que presenta la cabeza esternal, estaría acá, y la cabeza clavicular. La cabeza esternal generalmente toma en cuenta a la cara anterior del manubrio del esternón y la cabeza clavicular va a tomar en cuenta a la cara superior del tercio medial de la clavícula. Este esternocleidomastoideo está inervado por el nervio accesorio, que corresponde al onceavo paracraneal, y vamos a saber que generalmente está relacionado con las siguientes acciones, como por ejemplo, si es una o realiza una contracción unilateral, va a inclinar la cabeza hacia el mismo lado, es decir, va a flexionar el cuello lateralmente y lo va a rotar de una manera que la cara gire superiormente hacia el lado opuesto. Pero si es una contracción bilateral, tendrá que extender lo que es el cuello a nivel de la articulación atlanto-occipital y va a flexionar las vértebras que van a llegar a ser sobre todo cervicales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder llevar el mentón hacia el manubrio del esternón. Vamos a encontrar en esta región esternocleidomastoidea sobre todo a este músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. También vamos a encontrar la relación que tiene con una vena, que es la vena yugular externa, con el nervio transverso del cuello que estaría en esta parte y también con el nervio auricular mayor. Ahora vamos a hablar de esta fosa, que es la fosa supraclavicular menor. Esta fosa supraclavicular menor generalmente va a dar paso sobre todo a una porción que sería la porción inferior de la vena yugular interna. Vamos a entrar a la región posterior. Esta región cervical posterior va a estar conformada por este músculo que es muy importante, que tiene una forma triangular y se conoce como el músculo trapecio. Este músculo trapecio generalmente tiene su inserción superior o su origen en el tercio, sobre todo medial de una línea que estaría acá, que es la línea nucal superior, y también vamos a saber que va a tomar en cuenta la protuberancia occipital externa. Vamos a saber que va a estar relacionado también con unos procesos que van a ser los procesos espinosos, que van a llegar hasta C7 y también se van a extender hasta T12. La inserción inferior, vamos a saber que toma en cuenta al tercio lateral de la clavícula, el acromio y la espina del escápulo. También va a estar inervado por el onceavo par craneal que corresponde al accesorio. Y dentro de sus funciones, este es muy importante porque nos va a ayudar a elevar, a retraer, a rotar lo que es la escápula superiormente. ¿Cómo lo va a hacer? Va a presentar estas fibras que generalmente van a ser las superiores o descendentes, las transversales o medias y las inferiores o ascendentes. Estas fibras que serían las superiores descendentes tendrán que elevar la cintura escapular, entonces tendrán que mantener al hombro en un cierto nivel contra resistencia y también contra la gravedad. Si tenemos las fibras transversales medias, estas van a retraer lo que es la escápula. En cambio, las fibras ascendentes inferiores generalmente van a descender la escápula y van a descender lo que es el hombro. Pero si trabajarían las fibras que van a ser ascendentes y descendentes, estas van a ayudar a rotar lo que es la espina de la escápula superiormente.
Entonces, nosotros vamos a saber que este músculo es muy importante porque así también nos ayuda a elevar, retraer y rotar lo que es la escápula. Este músculo va a estar en una región que es la región cervical posterior. Va a estar relacionado también con los nervios espinales cervicales, generalmente en esta parte, con el triángulo suboccipital y también se relaciona con el nervio accesorio. Vamos a entrar a otra región, que sería la región cervical lateral. La región cervical lateral, perdón, va a presentar unos límites, como por ejemplo encontramos el límite anterior, que estaría definido por el borde posterior del esternocleidomastoideo, que es este de aquí, el borde posterior, que estaría definido por el borde anterior del trapecio. Estos dos generalmente van a llegar hacia el límite inferior, tomando en cuenta al tercio medio medial que pertenece a la clavícula. Y vamos a saber que el vértice va a estar relacionado con la unión del esternocleidomastoideo y con el trapecio. Ahora, estos dos músculos nosotros ya hemos visto sus orígenes y vamos a saber que también están teniendo su origen en la línea nucal superior del hueso occipital. El techo estaría formado por la lámina superficial de la fascia cervical profunda y su suelo va a estar cubierto por la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Si ustedes se acuerdan, la fascia cervical profunda tenía tres partes, tres láminas. Corresponde a la lámina superficial o de revestimiento, la lámina pretraquial y la lámina prevertebral. Así también vamos a saber que esta región va a estar cubierta por piel, tejido subcutáneo y también por el platismo. Bien, ¿qué es lo más importante de esta región? Sería la conformación de estos dos triángulos, un triángulo occipital y un triángulo homoclavicular. Entonces, si nosotros vemos el triángulo occipital y el homoclavicular, ese triángulo estaría dividido por este vientre, que sería el vientre inferior del músculo homoyoideo. Entonces, este vientre inferior va a dividir el triángulo occipital, por donde va a estar pasando la arteria occipital que tiene que irrigar en la mitad posterior de la piel cabelluda, y también va a estar pasando el onceavo par craneal que corresponde al accesorio. En relación a este triángulo homoclavicular, este generalmente se relaciona con la tercera parte de la arteria subclavia, entonces también tendrá que tomar en cuenta la porción inferior de la vena yugular externa. Muy bien. En estos músculos que va a presentar esta región cervical lateral, también podemos encontrar a este músculo que corresponde al esplenio de la cabeza, encontramos al elevador de la escápula, al escaleno medio y el escaleno posterior, que son muy importantes, que generalmente el escaleno anterior y medio van a ir a insertarse en la primera costilla y el escaleno posterior va a llegar hasta la segunda costilla. Entonces, lo que nosotros debemos conocer muy bien son estos dos triángulos, occipital y el homoclavicular. Si tomamos en cuenta las arterias de esta región, vamos a ubicarnos en esta arteria que corresponde a la arteria subclavia. La arteria subclavia generalmente es una arteria que está destinada para las extremidades superiores. Entonces va a presentar tres porciones, primera porción, segunda y tercera. La primera porción generalmente va a dar origen a esta arteria, que es la más importante de todas, que se conoce como la arteria vertebral. La arteria vertebral va a ascender por el cuello a través de los forámenes transversos y va a llegar hasta el surco vertebral que presenta el atlas, donde se van a unir la vertebral del lado derecho con la arteria vertebral del lado izquierdo y van a conformar otra arteria que se conoce como la arteria basilar. Vamos a saber nosotros también que generalmente esta arteria basilar va a conformar, bueno, la arteria basilar que se forma a través de las arterias vertebrales va a conformar
parte del polígono de Willis. También vamos a encontrar hacia abajo otra arteria que se conoce como la torácica interna, que generalmente está descendiendo a través de lo que sería el esternón. Y vamos a saber que antes también era llamada de arteria mamaria. Continuamos hacia la parte superior de la primera porción y vamos a encontrar este tronco, que es el tronco tirocervical, que generalmente va a dar origen a la arteria supraescapular y a la cervical transversa. Esas serían las colaterales. Y tomando en cuenta las terminales, encontraríamos la arteria tiroidea inferior y la cervical ascendente. Si nosotros vemos esta parte del tronquito, la arteria tiroidea inferior es importante porque tiene que llegar hasta el polo inferior de la glándula tiroides. Muy bien, vamos a hablar sobre la arteria que va a llegar a suceder supraescapular. Esta tendrá que estar cruzando al músculo escaleno anterior, se relaciona con el nervio frénico, generalmente está relacionada también con la tercera porción de la arteria subclavia y con el plexo cervical. Vamos a ver esta otra arteria, que es la arteria cervical transversa, que generalmente forma un tronquito, que es el tronco cérvico-dorsal. Vamos a saber que se llama cérvico-dorsal porque se va a dividir en dos ramitos. Un ramito que es más superficial, que se conoce como la arteria cervical superficial, que esta va a pasar hacia el músculo trapecio y va a acompañar al nervio accesorio, y el ramito dorsal, que sería ya el más profundo, que es el ramo dorsal de la escápula, que generalmente va a pasar hacia la tercera porción de la arteria subclavia y va a estar relacionado con los troncos del plexo braquial. Así también nosotros vamos a saber que va a irrigar los músculos elevador de la escápula, romboides, y va a rodear la escápula. Vamos a llegar a saber que esta arteria subclavia es muy importante para la irrigación de los miembros superiores. Sabemos que va a descansar sobre la primera costilla y va a estar relacionado con un triángulo, que es el triángulo homoclavicular. Y todavía tiene una relación muy importante con el tronco inferior del plexo braquial. Vamos a continuar con las venas de la región cervical. Entonces, nosotros vamos a conocer la vena yugular interna y la vena subclavia. La unión de estas dos nos va a dar origen a los ángulos venosos derecho e izquierdo. Por debajo nos va a dar la conformación de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Vamos a saber también que la unión de estas dos brachiocefálicas va a conformar la vena cava superior. Entonces, la vena subclavia generalmente va a ser el primer conducto venoso de drenaje del miembro superior. Tiene que pasar por delante de este músculo, como están viendo en la imagen, que es el escaleno anterior. Tiene que pasar por delante de este nervio, que es el nervio frénico. Vamos a saber que generalmente se relaciona con el borde medial de la vena yugular interna para poder conformar las venas brachiocefálicas, como habíamos dicho. Y por encima de la clavícula va a recibir a las venas cervicales transversas. Entonces, también vamos a saber que recibe a las cervicodorsales, supraescapulares y sobre todo esta yugular, que sería la yugular anterior. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar los nervios de la región cervical lateral. ¿Qué sabemos de estos nervios de la región cervical lateral? Vamos a saber que están relacionados con el nervio accesorio, que generalmente es más profundo. Vamos a saber que también se relaciona con el plexo, que va a llegar a ser sobre todo cervical, que está conformado por C1 hasta C4. Y vamos a saber que también se va a relacionar con este plexo, que sería el plexo braquial, que está saliendo en medio de los dos escalenos, anterior y medio.
Este corresponde al plexo braquial. El plexo braquial es importante, sí, porque nos va a dar una inervación sensitiva, motora y vegetativa de las extremidades superiores. Entonces, vamos a saber que está formado por raíces, raíz de C5 o de quinto nervio espinal, raíz de C6 o del sexto nervio espinal, raíz de C7 o del séptimo nervio espinal, raíz de C8 o el octavo nervio espinal y raíz de T1, que corresponde al primer nervio torácico. Estas raíces son importantes. ¿Por qué? Porque te tienen que unir la raíz de C5 con C6 para formar un tronquito, que es el tronco superior. La raíz de C7 es independiente, entonces solito va a formar el tronco medio. La raíz de C8 se une a T1 para formar el tronco inferior. A su vez vamos a llegar a saber que antes de que se conformen los troncos, la raíz de C5 nos va a dar origen a un nervio, que es el nervio torácico largo. Incluso nos va a dar origen al nervio dorsal de la escápula y también parte de lo que sería el nervio frénico. Una vez que se han conformado los troncos, tronco superior, tronco medio, tronco inferior, nosotros también sabemos que a nivel de los troncos, sobre todo el superior, nos va a dar origen al nervio supraescapular y también al nervio subclavicular. Ahora, los tres troncos tienen que volver a bifurcarse. ¿Cómo se van a bifurcar? En ramo anterior, ramo posterior. Tronco medio recibe el ramo anterior, ramo posterior. El tronco inferior, ramo posterior y ramo anterior. La unión de los tres ramos posteriores, como ustedes están viendo, va a formar un fascículo, que es el fascículo posterior. La unión de los dos ramos anteriores van a conformar otro fascículo, que es el fascículo lateral. Y vamos a ver que también va a estar presente otro fascículo, que es el fascículo medial. Entonces, estos fascículos son importantes porque a través de estos fascículos también se van a originar algunos nervios, como por ejemplo el nervio pectoral lateral a través del fascículo lateral. Vamos a saber que a través del fascículo medial está el nervio pectoral medial. Ahora estos nervios también van a terminar en estos ramitos, como por ejemplo del fascículo lateral va a salir el nervio musculocutáneo. Vamos a saber que del fascículo lateral con el fascículo medial se van a unir y van a conformar el nervio mediano. Del fascículo posterior viene el nervio radial y también el nervio circunflejo. Y del fascículo medial solamente va a venir el nervio ulnar. Vamos a saber que este plexo braquial generalmente también va a llegar a inervar los músculos que van a ser suprainfraespinosos y van a estar relacionados con la articulación del codo. Entonces, si ustedes ven, tenemos escaleno anterior, escaleno medio. En medio de estos dos escalenos vamos a encontrar este plexo, que es el plexo braquial, con sus raíces, sus troncos. Y también encontraríamos por debajo del tronco inferior esta arteria, que es la arteria subclaviana. Muy bien, por delante del escaleno anterior vamos a encontrar este nervio, que corresponde al nervio frénico. Entonces, vamos a ver también la conformación del plexo cervical. El plexo cervical está formado por los ramos anteriores de C1 hasta C4. Vamos a saber que se relaciona con el músculo elevador de la escápula, el escaleno medio y el esternocleidomastoideo. Y también vamos a saber que nos va a dar ramos superficiales que serían cutáneos sensitivos y ramos profundos motores que generalmente van a llevar sus ramos hasta el músculo diafragma. Entonces vamos a ver la conformación del asa cervical con sus dos ramas superior e inferior. Sabemos que estas ramas generalmente la superior va a transportar fibras desde C1 y de C2 y también se relaciona con el nervio hipogloso. La rama inferior va a tener ramitos desde C2 y parte de C3 que tendrían que formar parte de lo que es el asa cervical. Nos sirve para la inervación de los músculos infrayoideos, que son 4.
Los infraoideos se dividen en un plano superficial y en un plano profundo. Si hablamos del plano superficial, encontraríamos al homoioideo y esternoioideo. Y si encontramos al plano profundo, estaría el esternotiroideo y el tiroideo. Vamos a saber que generalmente el músculo tiroideo también va a recibir fibras desde C1 a través del doceavo par craneal como nervio tiroideo. Muy bien, vamos a ver los ramos cutáneos de este plexo cervical que son muy importantes, que generalmente emergen del borde posterior del esternocleidomastoideo y este generalmente es un punto nervioso que va a presentar nuestro cuello. Entonces, vamos a saber que va a estar inervando piel, parte de la pared torácica superolateral, piel cabelluda, oreja, protuberancia occipital externa. Entonces, dentro de sus ramos cutáneos vamos a encontrar el nervio occipital menor. El occipital menor viene desde C2 y tiene que inervar la piel del cuero cabelludo de la región postero superior de la cabeza y también por detrás de la oreja. El auricular mayor, como ustedes están viendo, está pasando por delante del esternocleidomastoideo, va a ascender por este músculo y va a llegar hacia la parte inferior de la glándula parótida, que tiene que hacer dividirse en dos ramitos, un ramito que va hacia el proceso mastoides y otro que estaría pasando en relación a la glándula parótida y el borde anterior de la oreja. Y vamos a encontrar el nervio transverso del cuello, que corresponde a C2 y C3. ¿Qué sabemos de este C2 y C3? Vamos a saber que va a inervar la región cervical anterior. Entonces, ¿cómo va a pasar? Va a pasar desde el borde posterior del esternocleidomastoideo, va a girar y va a llegar hasta el borde anterior del esternocleidomastoideo, donde se va a dividir en dos ramos, en un ramo superior y en un ramo inferior para poder llegar a inervar toda esta región que es la región anterior del cuello. Así también nosotros vamos a saber que en ese su trayecto va a estar relacionado con esta vena, que es la vena yugular externa. Muy bien, vamos a ver los nervios, sobre todo supraclaviculares, que van desde C3 y C4. Estos generalmente vienen desde el borde también posterior y tienen que cruzar la clavícula y llegar a inervar parte de lo que sería el hombro. Y vamos a ver los ramos motores que corresponden a esta parte. ¿Qué ramos motores vamos a llegar a encontrar nosotros? Vamos a llegar a ver el nervio frénico, que generalmente se va a formar desde C4 con contribución de C3 y C5. Este nervio frénico es importante porque dentro de lo que sería su trayecto va a pasar ciertas estructuras y va a llegar hasta el diafragma. Entonces existe nervio frénico derecho y nervio frénico izquierdo. Estos nervios frénicos generalmente en el cuello nos van a recibir fibras comunicantes de los ganglios simpáticos cervicales y van a estar formándose por el borde lateral del escaleno anterior. Esa es la parte más característica de este nervio. Generalmente pasan por delante del escaleno anterior y van a descender a la vena yugular interna. También vamos a saber que pasan la lámina prevertebral y van a estar relacionados con la arteria cervical transversa y supraescapular. Así también los podemos dividir en nervio frénico derecho y nervio frénico izquierdo. El nervio frénico derecho generalmente se va a situar anterior al músculo escaleno anterior y va a cruzar la segunda porción de la arteria subclavia, como están viendo en esta imagen. Vamos a saber que así también cruza la segunda porción de la arteria subclavia y va a descender y va a cruzar
por la cara mediastínica del pulmón derecho y también por la vena brachiocefálica derecha y así también por la vena cava superior. Va a descender en relación a lo que sería el pericardio y va a dar ramitos para este pericardio fibroso y va a descender hacia la parte muscular del diafragma del lado derecho. En cambio, el lado izquierdo, generalmente nosotros vamos a saber que este lado izquierdo va a cruzar anterior a la primera porción de la arteria subclavia. Va a descender y va a llegar a relacionarse con el arco aórtico. Tiene que pasar también por la cara mediastínica del pulmón izquierdo, va a llegar hasta el vértice del corazón y se va a dirigir hacia la mitad izquierda del músculo diafragma. Entonces, estos frénicos generalmente van a pasar posterior a la vena subclavia y anterior a la arteria torácica interna cuando están ingresando hacia el tórax. En el tórax, ¿para qué nos va a servir? Para poder inervar la pleura mediastínica y también todo lo que corresponde al pericardio y así también, como se ve en la imagen, va a llegar hasta el diafragma. Vamos a continuar con esta región, que es la región cervical anterior. Entonces, esta región cervical anterior es muy importante porque nos va a dar la conformación para los triángulos del cuello. Entonces, hay triángulos que van a, bueno, uno de ellos va a ser impar y los otros van a ser pares. Entonces, ¿cuáles serían los límites de esta región cervical anterior? Nosotros vamos a saber que está formado por la línea media que pertenece al cuello, va a estar formado por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Vamos a saber que superiormente encontramos el borde inferior de la mandíbula y su vértice va a estar relacionado con una incisura, que es la incisura yugular que se encuentra en el manubrio del esternón. Vamos a saber que su techo va a estar formado por tejido subcutáneo y también va a estar relacionado con el platismo. Y el suelo estaría formado por la faringe, laringe y la glándula tiroides. Así también vamos a ver la división en 4 triángulos importantes. Entonces tendríamos el triángulo más pequeño, que es sobre todo impar, y otros triángulos más grandes que generalmente van a ser pares. Entonces, para que se conformen todos estos triángulos, tanto impares como pares, vamos a necesitar de 2 músculos. El digástrico con su vientre anterior y posterior, y también el homoyoideo con su vientre superior y parte de su vientre inferior, que van a conformar el triángulo submentoniano, el triángulo submandibular, el triángulo que va a llegar a ser sobre todo carotidio y el triángulo muscular. Aquí vemos la imagen de estos triángulos. Estos triángulos son importantes. Tenemos el submentoniano, el maxilar, el carotidio y el muscular. Entonces, ubíquense en la tabla que nos va a dejar nuestro libro para que nosotros podamos ver qué contenido va a tener estos triángulos. Tienen un contenido específico para cada triángulo. Entonces, si nosotros hablamos del triángulo submentoniano, es ahí donde nosotros vamos a encontrar la formación de la vena yugular anterior. Si hablamos del triángulo submandibular, vamos a saber que esta se conoce como un área más glandular que generalmente está relacionado con la arteria y la vena facial. Si encontramos el triángulo carotidio, nosotros también sabemos que está relacionado con la vaina carotidia, que va a envolver a la carótida interna, va a envolver al nervio vago y la vena yugular interna. Y el muscular, que generalmente está relacionado con los esternos yoideos, esternotiroideo y también con la glándula tiroides y paratiroides. Entonces, vamos a ver los contenidos que son muy importantes para cada triángulo. Estos contenidos tienen ubicaciones distintas, ya sea en el triángulo submentoniano, submaxilar, carotidio y sobre todo muscular. Entonces, el primer triángulo
va a ser el triángulo submentoniano. Entonces, dentro de su contenido vamos a saber que está presente los nódulos linfáticos submentonianos y también pequeñas vénulas que van a conformar la vena yugular anterior. El submandibular generalmente va a presentar en toda esta área una glándula, que es la glándula submandibular, que generalmente va a llenar casi todo el triángulo. Y vamos a saber que en el borde inferior de la mandíbula vamos a encontrar nódulos linfáticos que van a ser submandibulares, aparte del paso del nervio hipogloso, el nervio miloioideo, que ustedes ya saben de dónde se origina, y también el paso de la arteria y la vena facial. Si hablamos del triángulo carotídeo, este es importante, sí, es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque va a estar relacionado con todo lo que corresponde a la vaina carotidia. Vamos a saber que va a presentar también en esta parte a la vena yugular interna y al nervio vago. Así también va a estar relacionado con la carótida externa, algunas de sus ramas, que ustedes ya saben que hay ramitos que están presentes hacia la cara lateral de la carótida externa, hacia la cara medial y hacia la cara que va a llegar a ser posterior. Y vamos a saber que también se relaciona con el nervio hipogloso, con la raíz superior del asa cervical, en esta parte, el nervio accesorio, la glándula tiroides, laringe, faringe y los nódulos cervicales profundos. El triángulo muscular, que también recibe el nombre de homotraqueal, está relacionado con dos músculos, esternotiroideo y el esternoioideo. Y así también va a relacionarse con la glándula tiroides y las paratiroides. Entonces vamos a ver los contenidos de estos triángulos. ¿Qué triángulos son? Uno que es impar y los demás que van a llegar a ser pares. Entonces, dentro de los contenidos de este triángulo submentoniano, como les había dicho, miren acá, está presente estos nódulos linfáticos que van a llegar a ser los submentonianos y también estas pequeñas vénulas que corresponden a la conformación de la vena yugular anterior. Ahora, este triángulo submentoniano generalmente tiene que estar en medio de estos vientres, que serían los vientres anteriores del digástrico. Lo vamos a encontrar en la parte media. Entonces va a tener un vértice, como se ve en la imagen, y una base. La base va a estar formada o va a estar llegando hasta el cuerpo del hueso yoides. Y el vértice va a ir hacia una sínfisis, que es la sínfisis mandibular. Vamos a saber también que las partes laterales están a cargo de estos vientres, que serían los vientres anteriores del músculo digástrico. El suelo estaría formado por todo este músculo que corresponde al miloioideo. El miloioideo va a originarse en la línea miloioidea de la mandíbula y su inserción va a estar a cargo de este RAF, que es el RAFE miloioideo. Entonces, dentro de su contenido, nosotros vamos a saber que está presente los nódulos linfáticos submentonianos y esta parte que corresponde a la vena yugular anterior. Vamos a saber que está relacionado con los vientres anteriores del digástrico, con el miloioideo y también con este RAFE, que es el RAFE miloioideo. Vamos a saber también que este músculo generalmente va a conformar un área, que es el área suprayoidea.
Y esta área tiene estos límites que ya hemos hablado. Lateralmente, vientres anteriores, el vértice dirigiéndose a la sínfisis mandibular, la base hacia el cuerpo de los bolsilloides, y vamos a saber que dentro del suelo tendríamos a este músculo que corresponde al miloioideo. Y así también vamos a saber que la base va a estar relacionada con este cuerpo que corresponde al huesilloides. Entonces, hemos visto esta región, que es la región cervical anterior, con la conformación de sus triángulos y también con sus límites, que son muy importantes. Entonces, hemos visto que estos triángulos se forman por dos músculos que van a llegar a ser el vientre anterior y el vientre posterior del ligastrio. Y también por este que sería el homoioideo. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante para ver la conformación de los triángulos y saber el contenido. Entonces, ¿qué deben repasar? Esta tablita. Esta tablita es la clave de todo para que nosotros podamos reconocer los contenidos y qué más se encuentran en estos triángulos. En el submentoniano, que es un triángulo impar, en el submaxilar, que ya es par, que está a ambos lados, el carotidio, que también lo tenemos a ambos lados, y el muscular, que también es un triángulo par. Entonces, ya se va a cortar, vamos a continuar con el siguiente link, por favor. Van a ingresar al siguiente link antes de que se corte. No se olviden colocar su nombre en chat, que es muy importante para tomar en cuenta el registro de la asistencia.